Hemos estado haciendo la pregunta, ¿realmente cree que lo que cree, lo cree? Los filósofos pueden plantear la pregunta, ¿piensa que lo que piensa, lo piensa? Pero para nosotros eso es una pregunta más urgente. ¿Creemos que lo que creemos, lo creemos? Debemos plantear esa pregunta, porque vivimos en una época en donde evitar esa pregunta tiene implicaciones peligrosas. Una de las tentaciones de la vida cristiana, una que se puede considerar común dentro de lo que se podría denominar un evangelicalismo superficial, uno de los síntomas que presenta un cristianismo débil, es una alergia que se presenta al plantear esas preguntas. Pero es importante que no solo superemos esa alergia, necesitamos enfatizar las preguntas con firmeza hasta el fin de sus límites. El magistrado de la Corte Suprema, Oliver Wendell Holmes, se refirió sobre dos clases de complejidad y dijo que hay dos clases de simplicidad. Una que se encuentra en el lado de la complejidad y la otra al otro lado de la complejidad. Y dijo que la simplicidad a este lado de la complejidad no vale la pena. Es una simplicidad que no formula ninguna clase de pregunta, pero la simplicidad al otro lado de la complejidad, esa sí que es una simplicidad real. En otras palabras, es una garantía que está al otro lado de formular preguntas. Esa garantía que está tan cerca de formular preguntas no nos ayuda mucho. No cuando estamos en una época en donde hay tantas preguntas ejerciendo presión sobre nosotros. Necesitamos responder las preguntas y eso significa que debemos plantearnos esas preguntas a nosotros mismos. ¿Realmente creemos que lo que creemos, lo creemos? Creemos que Jesús es el único camino al cielo. ¿De verdad? ¿Nos estamos escuchando cuando hablamos? Cuando afirmamos que Jesús es el único camino al cielo, ¿realmente estamos escuchando lo que estamos diciendo? ¿Es eso lo que queremos decir? ¿Estamos diciendo de verdad que un Dios nos dio un camino y ese camino se llama Jesús y la salvación llega a través de escuchar el Evangelio y de creer en el Evangelio y confiando en Cristo, solo en Cristo, y no hay otro camino a la salvación? ¿Realmente estamos diciendo esto? Bueno, sí, eso es lo que estamos diciendo. Pero tenemos que darnos cuenta lo ofensivo que es. No solo en cuanto a su concepto total, sino también en matices individuales a un mundo que nos rodea. Un mundo que cada día está más marcado por una filosofía peculiar sobre la vida, en donde eventual todo llega supuestamente a funcionar. Hay ese tipo de confianza ambigua. Si hay un Dios, Él no es una clase de Dios que enviaría a la clase de persona que soy yo a un posible infierno. Cuando formulamos la pregunta, ¿realmente creemos que Jesús es el único camino al cielo? Uno de los problemas es este. La palabra solo está en el centro del problema. La palabra solo representa la piedra de tropiezo aquí. Si afirmaríamos que nosotros creemos que Jesús es un camino al cielo, la gente diría, eso lo sabíamos, bien por ti. Ese es tu camino, qué bueno que lo encontraste para ti. Estamos felices por ti, tú tienes tu camino, ella tiene su camino, él tiene su camino, yo tengo mi camino. Es cuando menciona la palabra solo, cuando se dispara el fusil. Solo es lo que causa el problema. Pero es aquí donde quiero que pensemos al formular la pregunta, ¿realmente creemos que Jesús es el único camino? Y recuerde que la palabra único o solo no aparece aquí solamente. Estas palabras son de carácter espinoso que aparecen a través de toda la Biblia. No solo es que Jesús es el único camino al cielo, como el único, tenemos un Dios único y desde el mismo principio de la fe cristiana, bíblica, en el temprano comienzo de la fe de Israel, aparece el hecho de que leemos en Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Uno. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, el Señor hablaría a Israel e Israel tendría que recordarse, el Señor uno es. Y como Él no hay nadie más, todos los demás dioses son ídolos
no tienen poder, no son nada. Si el concepto de uno es uno y si es ofensivo, pues llega muy temprano en la Biblia. No tienes que esperar hasta Juan 3, 14, 6 para leer la Biblia único. Esa terminología se presenta temprano y no solamente es el único Dios viviente, sino también es el único pueblo que Él ha elegido. Y de todas las naciones de la tierra, Dios eligió a Israel. Y Dios le dijo una y otra repetida vez, ustedes son mis elegidos, les he apartado de todas las naciones, sobre ustedes he derramado mis bendiciones, sobre ti, Israel, pongo mi promesa. Ustedes son recipiente de mi pacto, solamente ustedes. Eso no suena muy políticamente correcto. No fue muy políticamente correcto cuando Israel experimentó por primera vez ser el pueblo escogido. Significó ir a una tierra prometida por Dios, a la nación que ya estaba ocupada por otros. Eso solo se volvió claro cuando Dios le dijo a su único pueblo que cuando fueran a esa tierra no permitan que los lugares de adoración idólatras queden en pie o que tumbaran los altares de esos ídolos. No solamente yo soy el único Dios y ustedes mi único pueblo, sino que también hay solamente una manera en que debo ser adorado. Y el cristianismo bíblico se resume en el hecho de que se nos recuerda que Dios aún tiene solo un pueblo, solo uno. Y se nos dice en el Nuevo Testamento que aquel pueblo único está injertado a Israel por la gracia de Dios. Heredamos las promesas de Dios, primeras hechas a otros, y solamente por la infinita gracia de Dios estamos ahora injertados en esas promesas. Y sigue habiendo solo un pueblo, una eclesía, un pueblo llamado un cuerpo de Cristo. Y este lenguaje exclusivo no se detiene ahí. Hacemos la afirmación audaz de que solo hay un libro. ¿En serio? Vaya a su tienda de libros. Hay mucho más que un libro. Tantos lugares, por ejemplo, vaya al aeropuerto. Muchas personas le sugieren toda clase de libros. Cuando se queda en un hotel de cierta cadena, puede encontrar Biblias de los Gedeones, por ejemplo, o cualquier otro libro. El libro del Mormón, por ejemplo. Puede encontrar hasta el Corán. El caso es que la Biblia no es el único libro disponible allá afuera. Pero si es el único libro, estamos diciendo con audacia, en efecto, y no hay duda que sea audaz, estamos diciendo que el Dios verdadero se ha revelado a sí mismo en un solo libro que ha sido revelado. Singular. Uno. Singular. Y por supuesto, creemos en un solo Hijo. Un solo Hijo que es divino. Y creemos en un solo camino hacia la salvación, un evangelio. Uno solo. No hay espacio para más. Es un espacio angosto en un mundo como este, en el cual aferramos a este evangelio. Significa de que somos de gente pequeña, de mente pequeña, que le cerramos la puerta a la reflexión. No debemos escucharnos cuando hablamos porque fácilmente aparentamos ser malvados de espíritu. Cuando era estudiante de seminario, este era un asunto de mucho conflicto. Lo que era antes, lo era antes y lo es hoy, pero en su manera particular, en los años 80 este tema estaba candente en la mesa de conversación evangélica. Recuerdo a Clark Pinnock, luego años después entrar en esa conversación. Él había por muchos años abrazado la posición exclusivista de que Jesús era el único camino, para luego cambiar de dirección y decir que esa forma de pensar era muy cerrada y comparó dos clases de teología. Ahora escuche esto por un momento, déjese empapar de esto por un minuto. Él dijo, básicamente hay dos acercamientos. Uno es el del camino angosto en la teología y el otro es el de la amplitud teológica. La teología angosta afirma de que hay un camino angosto y todo se resume en ese camino único. Esa es la característica angosta de la teología y es de carácter restrictivo y exclusivo.
Pero al otro lado hay una teología de amplitud y sí, es mucho más amplia. Eso suena mucho más amplio que lo angosto, ¿no? Y en ese camino amplio, la misericordia de Dios y su gracia se manifiestan en maneras visibles que la teología angosta no puede admitir. Frederick Faber había escrito un himno: hay una amplitud en la misericordia de Dios como la amplitud del mar. Hay una bondad en la justicia de Dios, la cual es mucho más que la libertad. Muchas personas que cantan esa canción, y no estoy al tanto de que Frederick Faber tuviera de tendencias universalistas, al menos en mi conocimiento, pero su himno se ha utilizado de esta manera. Pero si te presentan las dos alternativas, como que o te alías con la teología angosta o una amplia, pues lo normal es que muchos de nosotros digamos que queremos lo amplio. Lo amplio siempre suena más fácil. Lo amplio es menos problemático. Lo amplio es más políticamente correcto. Lo amplio no me requiere decir que Jesús es el único camino. Seamos amplios, no angostos, dirían. Pero por supuesto, si leemos la Biblia, tenemos un problema mucho antes que pensemos muy profundo en la pregunta. Y eso es que Jesús dijo que es el camino angosto que lleva a la salvación y amplio el camino que conlleva a la destrucción. Es casi como que Jesús miró a sus discípulos y dijo: algún día les van a hacer esa pregunta también. ¿A dónde quieren afiliarse? ¿A lo angosto o a lo amplio? No les toca a ustedes decidir eso. Estrecho es el camino a la salvación. No hay duda de que haya una teología amplia. La pregunta es: ¿a dónde conlleva creer en esa teología? Jesús ya respondió a la pregunta. ¿Habrá alguna manera de evitar esto? ¿Podremos de alguna manera pasar por alto esta parte? ¿Estamos fijados en este camino estrecho? ¿Tenemos que ser de esas personas, la gente de mente cerrada o estrecha? Una de las cosas que debemos examinar al formular la pregunta, creemos lo que creemos, es pensar: ¿habrá alguna manera de saltarnos esta parte? ¿Habrá la manera en que quizás encontremos un atajo de salida a esa pregunta? ¿Será posible de que de alguna manera entremos en el camino estrecho y luego lo volvamos amplio? Esta tentación llegó temprano al cristianismo en el tercer siglo. Uno de los padres de la iglesia, con el nombre de Orígenes. Orígenes se refirió al tema con la palabra griega apocatastesis. Apocatastesis, restauración. Él dijo: si Dios es omnipotente y si su voluntad es la restauración, entonces por lógica, todo eventualmente será restaurado en Él. Apocatastesis. De pronto podemos mirar esto más de cerca. Es simplemente una palabra griega, hagámoslo. Apocatastesis, restauración. La omnipotencia de Dios y su voluntad, que supuestamente es la restauración, entonces todo lo demás será restaurado en Él. Lo más interesante, por cierto, es que no es muy claro que Orígenes creyeran esto. Hay otras palabras, otros textos que indican que él sí creía en el juicio final, que había una distinción de las personas que irían al cielo de las que irían al infierno. Él meramente quedó perplejo como él al explicar esto y porque él hizo del evangelio un principio y pensó que podía explicarlo con lógica. Una tentación similar llegaría en el siglo XX con el teólogo neortodoxo Karl Barth, quien afirmó casi lo mismo, diciendo que parece que la mayoría de la lógica de la Biblia, que si la gracia es la voluntad de Dios y Dios es omnipotente, entonces la gracia de Dios eventualmente sería omnipotente y nadie sería capaz de resistir la gracia poderosa en el Evangelio de Dios. Tampoco es claro que Karl Barth creyera en tal cosa, pero entendemos que hay cierta lógica en esa posición. Este trayecto de ampliar el camino es representado clásicamente al ampliar el camino hasta el fin. El universalismo. Solo declare que todo el mundo eventualmente irá al cielo.
como parte del argumento que todo el mundo eventualmente será incluido en la salvación, que no hay nadie afuera del propósito salvífico de Dios. Como Él es omnipotente, eventualmente todos serán salvos. Ahora bien, quiero anotar que esa clase de universalismo solo tiene sentido dentro del cristianismo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que nosotros específicamente como iglesia hemos luchado por casi 20 siglos con la cuestión, ¿irá todo el mundo al cielo? Pero eso asume que todo el mundo quiere ir al cielo. Eso asume que todo el mundo desea ir al cielo. Eso asume que todas las personas de otros sistemas de pensamiento incluyen algo como el cielo en su sistema de pensamiento. Y ellos quieren ir allá. La realidad es que el siglo XX, en ese siglo, los teólogos cristianos por primera vez tuvieron que luchar con personas de otros sistemas de pensamiento. Sabíamos que existían, pero realmente no había habido un encuentro en donde tenía que haber una discusión seria teológica con otras personas de otros sistemas de pensamiento. Esto llegó a suceder en gran parte por dos razones. Uno fue la edad imperial, en la cual poderes europeos establecieron imperios a través del planeta. Y en el alcance de ese imperio hecho posible por buques, embarcaciones y mercados, hubo la realización. Estamos conociendo personas que piensan muy diferente a nuestras creencias. Los budistas, los que creen en el sintoísmo, musulmanes, taoísmo. Vas alrededor del planeta y hay miles de sistemas de pensamiento, quizás categorizados en lo que algunos han denominado las 7 religiones más principales del mundo. Sin embargo, no hubo suficiente contacto entre teólogos cristianos hasta la cima emblemática del siglo XIX. Y durante el siglo XIX, más contacto entre los teólogos cristianos hasta los teólogos liberales desarrollaron lo que se llamaría la historia del acercamiento a las religiones. Entendemos la religión como una sola pieza. Y el concepto es que la religión era una sola pieza conceptual y en donde sea que se encuentren personas religiosas, esas en realidad están haciendo lo mismo. Y cualquier índole de diferencia se puede explicar en materia de historia. Entonces, por ejemplo, el acercamiento de este concepto decía que la religión es toda cosa y todo el mundo está intentando hacer lo mismo y se trata de explicar esta cosa tratando de formular una moralidad de esta cosa, pero como están en diferente lugar, tiempo y bajo diferentes experiencias, terminan con unas versiones diferentes de esta cosa. Pero la premisa del acercamiento a la historia de las religiones fue que todos estaban haciendo lo mismo, sino que no lo estaban haciendo de la mejor manera. Entonces, en ese acercamiento, desarrollaron una evaluación como un modelo de escalera que describía esto llamado religión, comparando quién era más primitivo hasta el más sofisticado. ¿No les suena esto como la de los imperios? Yo creo que sí. Entonces se creía que había las religiones primitivas y dirían que ellos estaban en los primeros escalones de la escalera llamada religión. Y adivina quién estaba en la parte más alta. El cristianismo protestante liberal de Europa del siglo XIX. Entonces todos estaban apuntando hacia allá, pero muchos estaban estancados en sus cortinas culturales y en sus atrasos culturales, lo cual explica que haya escalones más bajos en la escalera. Pero todas están intentando llegar al mismo lugar, están intentando hacer lo mismo, algunos con tambores en el África, otros con pianos en Berlín. Todos hacen lo mismo, pero algunos son más sofisticados que otros aquí y más marcados por matices y costumbres culturales allá. El acercamiento a la historia de las religiones llevó a los teólogos liberales del siglo XIX a decir: sería muy vergonzoso afirmar que estas personas no van a estar incluidas en la salvación, solo por cuestión de sofisticación, o porque no tienen pianos y ministros vistiendo atuendos elegantes y no han llegado a la cima de la escalera. Dios seguramente no le rechazaría porque están en los escalones más bajos de la escalera. La metáfora también salió en cuando dijeron que las religiones eran meramente partículas de vidriales coloridos. Es en realidad una luz. Eso es una metáfora hasta bonita si eres un hereje que le gusta predicar. Hay un vitral colorido y tiene diferentes partículas de diferentes colores. Por aquí las partes cristianas, aquí los colores judíos. ¿Y acaso no todos hacen una ventana preciosa de todas las religiones del mundo? Y es una misma luz que brilla en medio de ellos, un Dios. Y ellos no lo saben porque la luz
luce azul aquí, roja por aquí, verde por aquí. En fin, entiende la ilustración. Es un vitral precioso, digno de celebrar en su diversidad y lo debemos entender. Ahora, nuevamente, había un elitismo incluido en esto también. Hay paneles de vidrio mucho más claros que otros y otros más oscuros y, por supuesto, si está planteando tal esquema, usted es el más claro y el más brillante. El cristianismo es la muestra clásica de la luz de Dios. La Biblia es superior a esos otros libros. Esos, sin embargo, siguen siendo considerados revelación divina, pero no tan sofisticados como la Biblia. Bueno, eso refleja la mente de Europa del siglo XIX, pero también afectó a la iglesia porque también hizo el brinco sobre el Atlántico como es de esperarse. E incluso en las corrientes más tempranas de la religión liberal norteamericana, ese universalismo había estado presente allí, pero tomó cierta ruta. Pero he aquí el punto en donde las denominaciones protestantes empezarían a tropezar. Todas estaban comprometidas con credos y confesiones que no eran universalistas, que eran muy históricas en cuanto a las raíces del Evangelio. Así que tuvieron que ingeniarse atajos en estos credos y confesiones y si sus teologías fueron astutas, las encontraron. Hay dos clases de universalismo. Primero está el pensativo. Muchos dirán la forma intelectual sofisticada del universalismo. Ese es el que acabé de describir que había en Europa en el siglo XIX. Pero aquí es donde el estadounidense promedio es meramente universalista de pacotilla. Entonces el estadounidense promedio con el que se habla hoy en día es universalista de corazón. Digamos que preguntara, y hasta me da miedo preguntar, me da mucho miedo, la verdad, ¿cuántas iglesias tendrían miembros que al escuchar esa ilustración del vitral de colores se indignarían por el hecho de que se denigrara el Evangelio? Lo triste es que habrá muchas personas sentadas en nuestras iglesias que al escuchar tal cosa dirían, eso es muy lindo, es muy profundo, eso me va a ayudar a cómo vivir con mis vecinos que son budistas, musulmanes y seculares. El problema es que en efecto, si es una denigración del Evangelio, es una negación directa de lo que veremos es que está revelado en la Biblia. El universalismo, sin embargo, es una antítesis de los credos cristianos históricos y al entendimiento histórico cristiano del Evangelio. Tanto así que la mayoría de las personas que piensan y se inclinan hacia él se detienen antes de llegar hasta el final. Entonces se inventaron lo que llamaríamos el inclusivismo. El inclusivismo no solo dice que hay una misma luz que brilla a través de los diferentes colores en el vitral. El inclusivismo afirma que no solamente hay una luz, una sola luz, sino también un solo Salvador. Pero Él es accesible. Jesucristo, el Salvador, es accesible para todas las personas a través de la luz que ellos poseen. El inclusivismo afirma que aunque alguien pueda seguir cualquier otro sistema de pensamiento, e incluso si alguien llegase a negar a Cristo, eventualmente ellos también pueden ser incluidos en la salvación porque en algún punto ellos llegarán a la realización de que era Cristo quien estaban buscando, era Cristo lo que estaban conociendo, era Cristo aquel quien realmente estaban siguiendo. Entonces se llama inclusivismo porque significa que todos los sistemas religiosos son eventualmente incluidos. Todos sus adeptos de todas las religiones mundiales y filosofías del mundo eventualmente serán incluidas porque una vez más hay una amplitud en la misericordia de Dios que va mucho más allá de lo que encontramos en el Evangelio, dicen ellos. Debe haber una lógica allí que dice que eventualmente todos serán incluidos. Ahora bien, ciertamente ha habido protestantes que han estado trabajando como inclusivistas, tanto que es muy fácil encontrar teólogos protestantes que están planteando este argumento. Pero para examinar esto de más de cerca y para entenderlo con más certeza, lo más importante es observar la Iglesia Católica Romana en la cuestión del inclusivismo. Ahora bien, antes del Vaticano II, la Iglesia Católica Romana enseñó que, y recuerde que cuando hablamos del Concilio Vaticano II, hablamos de la década de los 60, en donde la Iglesia Católica auspició esta reunión gigantesca y allí replantearon la mayoría de sus doctrinas. Esa es otra historia que me encantaría para hablar en otro momento, pero no ahorita.
Pero antes del Vaticano II, la posición oficial de la Iglesia Católica Romana era que el único camino a la salvación era de ser un miembro bautizado en comunión con la Iglesia Católica Romana. En comunión. Que por cierto, piense por un momento, significaba que no solo los budistas no irían al cielo, sino que nosotros tampoco. Entonces, la afirmación famosa de Cipriano, la salvación se encuentra en la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia para ellos era la Iglesia Católica Romana. Y pues cuando se llegó a los 1960, las corrientes más liberales de la Iglesia Católica llevó a esa iglesia a decir, debemos replantear esto con muchas otras doctrinas. Fue así que lo replantearon y escribieron la declaración más importante sobre estas cosas en latín que se llama Ad Lumen Gentium, luz a los gentiles. Y la Iglesia Católica oficialmente cambió su posición. En primera instancia cambió su posición en cuanto a nosotros se trata. Ahora ya no somos incrédulos por no estar en comunión con la Iglesia, somos una hermandad separada por nuestra ignorancia invisible. Y un día nos daremos cuenta que realmente éramos católicos después de haber pasado un tiempo en el purgatorio porque no éramos buenos católicos. Pero más allá de nosotros, la cuestión de las religiones mundiales fue respondida por el Vaticano II en Ad Lumen Gentium con el inclusivismo. La afirmación fue que las personas pueden ser incluidas en lo que llamamos la economía de la salvación siempre y cuando sigamos la luz que está disponible a medida que vaya llegando. Y les digo, esto es muy brillante. Hablando en solo asuntos teológicos y no partiendo de nuestra fidelidad de la Biblia, ese argumento es inteligente y es una manera astuta de evitar la cuestión. Pero nuevamente, te pone en conflicto directo con la Biblia. Pero es una manera inteligente, si lo vas a decir. Decir que si creemos que Cristo es el único camino, simplemente creemos que hay otros caminos para llegar a Él a medida que las personas siguen la luz que tienen disponible a ellos y ellas, y por ende eventualmente ellos y ellas serán incluidos en la economía de la salvación. Una de las figuras más prominentes en la Iglesia Católica era la del teólogo Karl Rahner, y él lo llevó a un paso más adelante. Él dijo, y su concepto fue el del cristianismo anónimo, y él dijo que iba a haber al final de los tiempos muchas personas que van a enterarse solo al final de que eran realmente cristianos. Solo al final. Porque habiendo pensado que eran X o Y, Rahner dijo que siempre y cuando estén obedientemente en sus cuestiones y estén siguiendo la luz que estaba disponible a ellos, primero en la creación y luego en cualquiera que era la enseñanza religiosa a su disposición, siempre y cuando siguieran correctamente la luz disponible a ellos, ellos también serán incluidos en la economía de la salvación, el cristianismo anónimo. Ahora bien, todo eso sería increíblemente conveniente si estuviésemos buscando el atajo al problema. Y si el universalismo está allá afuera. Y el universalismo en su versión superficial se encuentra a través de toda la cultura, eso es cierto. Pero si quieres decir que quieres retener una clase de tracción en la tradición cristiana, el universalismo es simplemente muy ajeno y por lo tanto nos iremos con el inclusivismo. Esta idea del cristiano anónimo es fantástica porque significa que cuando estamos hablando con alguien, no estamos necesariamente hablando con una persona perdida en donde todo depende o no de que ellos hayan escuchado y seguido de Cristo. Porque tenemos cierta vía de escape en eso. Y cuando estemos sentados al lado de una persona en el avión o estemos en reunión con alguien en una cafetería, cuando un vecino se muda al lado de nosotros, quien claramente no es cristiano, no tenemos que pensar en ellos como incrédulos, sino como personas que no se han enterado de que son cristianos. De acuerdo a esa forma de pensar. ¿Y qué falta en esa perspectiva? El Evangelio. Entonces, todas esas tentaciones del universalismo e inclusivismo, la idea del cristianismo anónimo, todas ellas suenan bien como atajos de escape. De pronto podemos irnos por allí, quizás podemos evitar el problema por allá, hasta que llegar a pensar sobre el hecho otra vez, de la misma manera que Jesús tiró la puerta cuando dijo que estrecho es el camino que lleva a la salvación y amplio es el camino que lleva a la destrucción. Si el inclusivismo es cierto, entonces va a tener que ser sostenible
en las palabras de Jesús. Y va a tener que ser sostenible en las palabras de la Escritura. Pero la verdad es que no encaja. Bueno, inmediatamente nos dirigimos a un pasaje en el cual ese único camino aparece. Juan 14, 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Nota que él se refiere a ser el camino, la verdad y la vida. Específicamente acentúa en los artículos el, la. Y si aún no lo entendemos, él dice que nadie llega al Padre sino a través de mí. O si no, vamos a Hechos 12, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12, en donde los apóstoles están respondiendo la pregunta. Y vemos aquí que ellos afirman, y no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y bueno, esos 12 versículos tomados por sí solos, ciertamente en el contexto de la afirmación de Jesús, cuando él dice que estrecho es el camino que lleva a la salvación y amplio el camino que lleva a la destrucción, esos versículos a priori pareciera que absolutamente sin ninguna duda refutaran el universalismo y esa cualquier forma de inclusivismo. Porque mucha de esa metáfora que hablamos del vitral, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y pues los inclusivistas dirían, quizás eso no quiere decir que ellos sepan que le están siguiendo a Jesús. Quizás eventualmente se darán cuenta de que le estaban siguiendo, después de todo. Pero luego los apóstoles, en el capítulo 4, dicen que no hay nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y quizás hay un versículo más clave en todo esto, que es el versículo más conocido en la cristiandad, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si tomamos ese versículo tan preciado para nosotros, notas que contiene la particularidad del Evangelio. Está el matiz restrictivo del Evangelio. Es la verdad exclusiva del Evangelio. Él dio su único Hijo, único, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Afortunadamente, Pablo continúa esa lógica aún más en Romanos 10, versículo 9 al 10, donde se nos recuerda que quien sea que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego dice que cualquiera que confiese con sus labios y crea en su corazón que Jesucristo es el Señor y crea en su corazón que el Señor le levantó de los muertos, será salvo. Sí, con una manera condicional. Si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y las afirmaciones de verdad del cristianismo, las verdades históricas del Evangelio deben ser creídas y conocidas en nuestros corazones de que Dios le levantó entre los muertos y seremos salvos. Y luego Pablo sigue desarrollando, porque no es que Jesús haya respondido a la pregunta en sí, no es como si Pablo nos deje con la puerta abierta, sino que él afirma, esta es la razón contundente que explica el evangelismo. Esto explica el esfuerzo de misiones, porque si ellos no escuchan, no creerán. Si no creen, no se salvarán. ¿Y cómo escucharán sin un predicador? ¿Y cómo van a escuchar sin un predicador si no es enviado? Pues esta es la lógica del evangelismo. Pero esto no es todo. Es cierto que se puede escapar de la carga del evangelismo, de las misiones, de la teología de la conversión, de la carga de la urgencia, de la carga del saber si no hay personas que escuchen el evangelio de Jesús irán al infierno. Todo eso se podrá evitar si adoptamos una visión como esa del vitral colorido, del un inclusivismo, como decir, pues todos llegaremos al mismo punto eventualmente. Si es que creemos en algo así. Entonces, lo mejor que se puede lograr en ese esquema es redefinir las misiones como una manera de mostrarle a las personas que van en un menor progreso, en una manera más avanzada. No es un asunto de vida o muerte, del cielo o del infierno. Esta presión encima sacada de los hombres para muchos.
Cuando era un estudiante de seminario, me enteré que había otro atajo de escape. Esta es la idea de una posible confesión por Cristo después de la muerte. Hasta le pusieron iniciales, EDM, evangelismo después de la muerte. ¿En serio? El argumento era, y hay quienes que lo siguen planteando, de que va a haber una oportunidad después de la muerte para esas personas que o no escucharon o quienes incluso se resistieron al Evangelio, para escuchar el Evangelio, poder creer y ser salvos. Pues amigos, sería fantástico si en verdad pudiéramos creer tal cosa. Si pudiéramos creerlo, diríamos, muy bien, aquí está la persona con quien pude compartir el Evangelio, pero no se lo compartí y no lo escuchó, y esa persona estaba perdida y murió perdida. No me tengo que preocupar por ella porque después de la muerte tendrá la oportunidad de escuchar el Evangelio y creerlo y a salvarse. Eso sería magnífico, excepto que la Biblia ya cerró la puerta a esta posibilidad. En Hebreos 9, solo por mencionar un versículo, se nos recuerda que se le da una vez una vida a Adán y después se enfrentará el juicio. Punto. Vivir, morir y después el juicio. Y después de eso, el juicio. Cuando morimos se cierra una puerta, se cierra una oportunidad. No dice que se le da la hora de la muerte a un hombre para luego tener la oportunidad de llegar a Cristo y después el juicio. Simplemente dice, y después de todo, el juicio. No existe ni una pista en las Escrituras de una posible oportunidad de confesión post-mortem, hasta postmoderna. Una oportunidad nueva, mejor dicho. No hay evangelismo post-mortem. Ese es el concepto de una imaginación evangélica muy peligrosa. Una imaginación que busca nada más que un atajo de escape para tomarlo. Entonces las personas que escuchan esto dirían, Jesús es el único camino. Responderán a nosotros diciendo, no puede ser que realmente creas lo que dices. Pero me gustaría hacer una observación. Dos, de hecho. La primera observación es que las personas que más se ofenden cuando nos escuchan decir, y es verdad que entienden cuando decimos, Jesús es el único camino de salvación, las personas que más se ofenden son los cristianos X. Y no estoy diciendo que sean cristianos X, sino que están viviendo en el mundo occidental y se han ido del cristianismo clásico. Así que lo que una vez fue una cultura cristiana, es decir, una cultura que aún retiene un bagaje de imaginación cristiana, cuando escuchan de que Jesús es el único camino, están pensando en Dios, aun cuando recibieron tal instrucción en una clase de escuela dominical o en una referencia a la cultura. Dios no puede ser esa clase de Dios. Él es uno de bondad que no mandaría a la gente al infierno, y menos personas como yo. Y otras cosas para notar es que aquellos teólogos liberales en el siglo XIX, que se inventaron todos estos tipos de ataje de escape, la verdad es que no tuvieron ninguna presión que viniera de otras religiones. La presión llegó de otros departamentos de la universidad. En otras palabras, cuando hablas con un musulmán, cuando hablas con los budistas o cualquier tipo de persona dices, yo creo que Jesús es el único camino, lo más interesante es que es eso lo que ellos creen que saben de la gente cristiana. Lo segundo es que quería recalcar que esa idea del modelo de la escalera no solamente es de carácter imperialista y completamente infectado por el prejuicio occidental, eso de que toda la religión es lo mismo, simplemente en diferentes escalones de progreso, fracasa en darse cuenta de que hay otras religiones y otras perspectivas que se definen a sí mismas. Así que una de las cosas que me he divertido imaginando es a John Piper en un avión sentado al lado de un monje budista. Tengo entendido esto no ha sucedido, pero yo quiero que sí suceda. Me gustaría ver a John Piper sentado en un avión 747 por muchas horas al lado de un monje budista. Yo sé qué hará John Piper, compartirá el evangelio con ese monje budista, pero la conversación será épica, porque el monje budista, siendo fiel a sus creencias budistas, creerá que la ambición budista por una mejor vida humana
será la de deshacerse completamente de las pasiones humanas. Esa es de hecho la meta del budismo, deshacerse completamente de las pasiones, ser liberados de las cadenas de la opresión de las pasiones. Y entre tanto alguien sea más o menos exitoso en el proceso del desarraigo, liberándose de las cadenas de las pasiones, sea que el ciclo de reencarnación mejore o no mejore por este estado. Me imagino a John Piper al lado diciéndole, ¿estás tratando de perder la pasión? Porque todo lo que resume la vida de John es su descubrimiento por la pasión de Dios y el hecho de que Dios quiere que le amemos con esa pasión. Y que Él quiere que nos llenemos con más pasión. Él quiere ver creyentes ser llenos con más pasión. Él quiere que los creyentes se llenen de pasión por Dios. El budismo y el cristianismo son caminos muy diferentes de filtrar la misma luz. No, aquí estamos tratando de ir por un lado. Si en verdad entendemos el Evangelio, anhelaremos más pasión. Queremos desear más a Dios. Queremos más deseo, no menos. El budista está intentando desear menos, no más. Es un insulto, de hecho, pensar que el budismo es simplemente un vidrio en el vitrial que no funciona. Ese concepto no encaja para el budista. Pero ahora me gustaría invertir la pregunta. Lo que se asume cuando nos preguntamos, ¿realmente creemos que creemos lo que creemos? ¿Nos estamos escuchando cuando decimos que Jesús es el único camino al cielo? Lo que se asume ahí es que si en realidad creemos eso, estamos bajo una cierta presión porque tenemos que defender el hecho de que solo puede haber un camino. Decir que solo hay un camino es meramente ofensivo y si vamos a persistir en ese concepto nos vamos a topar con una marginalización y a la defensiva intelectual y teológica por el resto de nuestras vidas. Y pues así tocó. Pero así no creo que se explique cómo son las cosas. Yo creo que hay personas que creen que tenemos que defender esta verdad bíblica. Y creo que hay un sentir entre nosotros que debemos defender esta verdad bíblica. Y sí que es cierto muchas veces y tenemos que hablar claro de lo que dice la Biblia y debemos confrontar esas falsas enseñanzas como las negaciones al Evangelio. Pero he aquí lo más importante que tenemos que recordar. Sí, tenemos que recordar que solamente hay un único camino al cielo. Pero lo más importante allí es que creemos que sí hay un camino al cielo. Y entendemos que todos esos supuestos vidrios del vitral ni siquiera están intentando llegar allá. Ni siquiera entienden la hermosa promesa que llega a nosotros en el cielo. Nuestro gran gozo es compartir a las personas de que hay un camino al cielo. Ese es nuestro deleite. Nuestro gran deleite que compartimos al adorar por gracia de Dios viene cuando conocemos al único camino al cielo. Conocemos las palabras porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es nuestro gozo, nuestra pasión, nuestro deseo de conocer a ese Dios más y conocer más a Cristo y predicar más ese Evangelio y de llevarlo aún más lejos. Hay un camino de salvación. Hay un camino al cielo. ¿Realmente creemos que creemos lo que creemos de que hay un solo camino al cielo? Sí. Así lo dice la Biblia. Jesús claramente lo dijo así. Pero aquí hay una buena noticia. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y podemos ir al Padre por medio de Él. Sí hay un camino. Y podemos estar bien delante del Padre por medio de Él. Sí hay un camino al cielo. Él lo compró. Él lo hizo. Él lo logró. Y por eso podemos ser salvos. Y somos salvos. Y ahora tenemos la tarea de llevar ese evangelio a los confines de la tierra. Y se nos recuerda el por qué hay este camino. Oremos. Padre nuestro, estamos agradecidos porque nos has dado un camino a nosotros en Cristo Jesús y es en su nombre que estamos hoy reunidos.
Y Padre, te pido que solidifiques esta verdad en nuestros corazones y nos des aún más gozo y pasión al compartir este único evangelio, el único Cristo y el único camino al cielo, en la única vida que tenemos hasta que tú nos llames a tu presencia. Amén.